Apreciados aprendices, la guía número 2, Descubriendo la materia. La vamos a tratar en esta ocasión. El tema de esta guía número 2 será en el resultado de aprendizaje, identificar las propiedades de la materia de acuerdo a los procesos cognitivos explicados desde la química. La actividad de aprendizaje es comprender las propiedades, cambios y transformaciones, composición de la materia desde el contexto natural y cotidiano. Como siempre, hacerles la recomendación de haberle realizado la lectura de toda la guía, donde se especifica qué es una propiedad física, una propiedad química y qué es una sustancia pura, una sustancia simple, una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. Sin embargo, pues les explico el tema de su sustancia pura, que está formada por átomos o moléculas iguales y tiene una composición química fija. Ejemplo, el O2, como es el oxígeno. Y una mezcla es una combinación de una sustancia pura. Ejemplo, el café con leche, agua, leche y azúcar. Las proporciones pueden variar y la mezcla sigue siendo la misma. Las mezclas homogéneas tienen compuestos que no se diferencian a simple vista. Ejemplo, el aire. El aire no lo podemos diferenciar, pero es una mezcla de algunos gases como el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono. La mezcla heterogénea tiene componentes que pueden diferenciarse por propiedades como color, densidad, el estado de agregación. Ejemplo, el salpicón. Podemos diferenciar cada fruta que está dentro de esa mezcla heterogénea. La química pues estudia la materia, ¿cierto? Y esta materia tiene propiedades como la elasticidad, la longitud, el volumen, la masa que ocupa, el peso. Y también tiene cambios y transformaciones, un cambio físico dependiendo del estado de la materia, ¿cierto? Pues si es el vapor, si es sólido, si es líquido. Y un cambio químico de acuerdo a sus moléculas o de acuerdo pues a los átomos que lo componen. La composición atómica también está dentro de la materia. Entonces, las actividades para desarrollar en esta guía es que teniendo en cuenta el experimento en el método desarrollado en el método científico del huevo con el agua, en la primera guía se responden estas preguntas. Entonces, ¿qué propiedades de la materia se relacionan en el experimento? Debemos mencionar como mínimos 3 y describir en qué consisten. Entonces, ustedes tienen unos ejemplos de las propiedades de la materia. Entonces, estas propiedades de la materia, como las que están especificadas acá, longitud, peso, volumen, las podemos relacionar con el experimento. Que tenemos agua que ocupa ese espacio del agua en el vaso. Entonces, seguramente ocupa un volumen, ¿cierto? Que ocupa el huevo sobre el agua, ¿sí? Seguramente puede ocupar un peso, ¿sí? O puede ocupar la masa que está dentro del agua. Entonces, podemos escoger algunas de estas propiedades que ustedes consideren y las vamos a explicar acá en propiedad 1, propiedad 2 y propiedad 3. Y debemos describir en qué consiste estas propiedades. Recuerden que pueden hacer uso del glosario que está al final de nuestra guía para que ustedes pues tengan más claro qué es cada uno de los conceptos que se verifican en las propiedades. ¿Cómo influyeron las propiedades que identificaste en los resultados y observaciones durante el experimento? Entonces es importante que nosotros veamos cómo influyen las propiedades de la materia dentro del experimento que es el huevo y el agua. ¿Sí? ¿Cómo influía que en el agua y el huevo pudiésemos poner sal? ¿Sí? ¿Qué ocurría? Listo. Entonces acá les traje unas propiedades específicas de la materia para que se puedan guiar: densidad, elasticidad, brillo, dureza, temperatura, viscosidad, punto de fusión, punto de ebullición, maleabilidad, ductilidad, conductividad eléctrica y solubilidad. Entonces ahí podemos destacar la densidad en el huevo, ¿cierto? O en la sal, la solubilidad, ¿sí? Em, lo que nos pueda generar como
un acercamiento a lo que realiza el agua, el huevo y la sal. Los estados de la materia, entonces recordemos que el estado de la materia puede ser sólido, líquido o gaseoso. Sólido pues tiene una forma definida, líquido no tiene una forma definida y gaseoso tampoco tiene forma definida y ocupa completamente el volumen del recipiente que lo contenga. Sí, en este caso pues del experimento vemos más o menos pues un estado de la materia líquida. Entonces nuestro huevo flota o se hunde. Era como el tema del método científico. ¿Qué hace el huevo que flote en el agua salada? Entonces, la respuesta a este fenómeno radica en la densidad, la cual se refiere a la cantidad de materia contenida en un espacio o volumen determinado. Como pudiste observar, el huevo en agua salada flotó y el que estaba en agua del grifo no lo hizo, debido a que el agua salada es más densa que el agua del grifo. Pues además de hidrógeno y oxígeno, también contiene las moléculas de sal, o sea, el sodio y el cloro. Y el huevo no se hunde, ¿sí? Dependiendo si el huevo está fresco o no, pues se va a hundir o va a flotar. Las otras preguntas que tenemos en las actividades: ¿qué estados de las materias interactúan durante el experimento y en qué elementos están presentes? Entonces, acabamos de discutirlo y identifica los tipos de mezclas que se presentan en el experimento y qué elementos las componen. Entonces, mezcla heterogénea, mezcla homogénea o sustancia pura. Entonces, ya vimos qué era cada uno, lo podemos también llenar desde ahí. Relacione los cambios o transformaciones de la materia que ocurrieron durante el experimento y los elementos que se vieron involucrados. Entonces, cuando pongo un soluto con un solvente, es decir, la sal con el agua, ¿qué cambios, qué transformación tendría el agua, ¿cierto? ¿Qué, la materia, cómo cambia? ¿Sí? Y cómo lo vemos involucrado en el tema. Y ahí acaba esta guía.